Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a el curso de liquidador y sectorista aduanero. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y el día de hoy vamos a poder revisar la segunda parte de nuestro tema de declaraciones de origen, las normas de origen, los certificados de origen y las declaraciones de origen, cómo utilizarlas en su parte número 2. ¿Ok? Antes de poder empezar con esta segunda parte, quisiera que me pudieran confirmar si escuchan mi audio, si están recepcionando de manera correcta mi audio. Ok, perfecto. Entonces tengo ahí unas confirmaciones de que el audio se está recibiendo de manera correcta. Por lo tanto, vamos a iniciar esta segunda parte. ¿Ok? A ver, la clase pasada nos habíamos quedado en el tema de cómo se documenta la certificación de origen. ¿Correcto? ¿Cómo se documenta la certificación de origen? Y en este caso habíamos dicho que el origen se puede documentar con un certificado de origen emitido por una entidad certificadora a través de BUCE, de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Y en este primer punto habíamos dicho que la entidad certificadora en realidad es el MINCETUR, pero toma como brazos operativos o como brazos logísticos para la emisión propiamente de los certificados a ADEX, a la Asociación Nacional de Industrias, a la Cámara de Comercio de Lima y algunas también otras cámaras de comercio en los departamentos de Perú. Entonces, la gran mayoría, hoy por hoy, de certificados de origen tiene que tramitarse a través de estas entidades, por la plataforma de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Habíamos comentado también que los certificados de origen están ahora ya emitiéndose de manera electrónica, es decir, sin la necesidad de ir físicamente a un ente certificador. Pero que esto en la actualidad solo estaba vigente dentro del Acuerdo del Pacífico y puntualmente con México, aún no con los demás. Eh, Luego decíamos que el certificado de origen en un tercer momento podía ser también autocertificable, es decir, sin necesidad de una emisión electrónica, sin necesidad de una entidad certificadora, sino simplemente descargado de www.acuerdoscomerciales.gov.pe. Y aquí poníamos como ejemplos más resaltantes el TLC con Estados Unidos y con Canadá, ¿correcto? Y bueno, en una opinión profesional personal, pienso que el futuro, por así llamarlo, será la autocertificación o la emisión electrónica, ¿no? Y en un cuarto punto, y aquí nos vamos a explayar más, ya no sería certificación de origen, sino también existen declaraciones de origen. Y obviamente una declaración de origen, inclusive en algunos casos, ahora lo vamos a ver, puede ser la propia factura del proveedor, esa propia factura con la que vamos a nacionalizar las mercancías. Y ojo, que este tema de la declaración de origen tiene una normativa, que es el procedimiento DESPA. En este caso, un DESPA PE, un DESPA de procedimiento específico, el DESPA PE. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes en el DESPA PG 01
que es importación para el consumo, PG por procedimiento general, van a encontrar también los PE y van a ser algunos de ellos los temas de declaraciones de origen. Por ejemplo, ¿no? Revisemos el caso de Europa. En el caso de Europa, tenemos el DESPA PE 0131. DESPA PE 0131. ¿Y qué dice el DESPA PE 0131? Nos dice que el origen de los productos que vienen de la Unión Europea hacia Perú, acogiéndose al TLC que tenemos con ellos, este origen se puede probar de dos maneras. Una, con un certificado de origen, como dice aquí el inciso A, ¿verdad? Con un certificado de origen. Pero también fíjate que nos dice que se puede mostrar con una declaración de origen, ¿correcto? También con una declaración de origen. Vuelvo a repetir una vez más para que esto pueda quedar claro, ¿no? Puede ser un certificado de origen, como hemos hablado anteriormente, y en este caso el certificado sería emitido por una autoridad certificadora, pero también se puede dar una declaración de origen. Y la declaración de origen puede estar dentro de los textos de la factura. ¿Ok? Dentro de los textos de la factura. Este procedimiento de SPA P0131 nos dice lo siguiente. Fijémonos en el resaltado que está aquí en el 11B. Cualquier exportador para un envío consistente en uno más bultos que contengan mercancías originarias cuyo valor total no exceda los 6.000 euros. Atención. Entonces, si tú tienes una importación proveniente de un país de la Unión Europea y el valor factura, ojo, valor factura, aquí no entra ningún incoterm, el valor factura, independiente del término de negociación que se esté usando, el valor factura del proveedor es 6.000 euros o menos, no necesita certificado de origen para acogerse al acuerdo comercial. No necesita certificado de origen para acogerse al acuerdo comercial. Simplemente en la misma factura del proveedor, en esta factura que está teniendo un valor de 6.000 euros o menos, debe de decir que este producto es originario de un país miembro de la Unión Europea. Y a la vez, como dice el punto 16, este proveedor, aparte de colocar en la glosa que el producto es originario de un país miembro de la Unión Europea, debe de consignar su código de exportador, porque cada exportador de la Unión Europea se le ha sido asignado un código. Entonces nosotros, en la declaración aduanera de mercancías como liquidadores, vamos a consignar esa información, ese código de exportador, para fiscalizaciones que se puedan dar durante el despacho o fiscalizaciones que puedan ser de manera posterior. ¿Ok? Entonces, hago la recapitulación. Para importaciones provenientes de
productos originarios de la Unión Europea, de países miembros de la Unión Europea, según el DESPA-PE 0131, y si la factura del proveedor no pasa de 6.000 euros, no necesitamos certificado de origen, solo requerimos declaración de origen. Y esta declaración de origen, ¿cómo se va a instrumentar? Simplemente con una glosa en factura que diga, este producto es originario del país miembro de la Unión Europea y debe presentar el código del exportador del proveedor. Y esa información la vamos a consignar en nuestra DAN. ¿Ok? Así que ya lo saben. Facturas no mayores a 6.000 euros. Simplemente declaración de origen en la factura. Por ejemplo, aquí tienen un ejemplo, ¿no? Aquí hay una factura al lado izquierdo de la pantalla. Y si se dan cuenta aquí, esta factura tiene una glosa que la estamos maximizando si seguimos la flecha roja, y dice: el exportador de los productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. España, Unión Europea. Y aquí está el código del exportador. Entonces, usted, cuando la factura tiene esta glosa, puede, dentro de la DAN, hacer que el sistema coja al tratado preferencial. Ojo, si la factura no supera 6.000 euros, pero carece de esta glosa, no se va a acoger o no va a poder acoger el tratado preferencial. Usted tiene que comunicarse con el importador y decirle lo que está sucediendo para que el proveedor mande una nueva factura con la glosa correspondiente y así se pueda aplicar declaración de origen, donde no será necesario un certificado de origen. ¿Ok? Muy bien. Antes de hacer más ejemplos, me gustaría saber si tenemos algún tipo de pregunta. Así que aquí yo, vía el chat, gustoso, los voy a leer. ¿Qué preguntas tenemos, por favor? Fanny, Fernando, Moisés, Santos. ¿Qué preguntas tenemos referentes a la declaración de origen? Les damos unos minutos para que nos puedan escribir ahí sus preguntas. Bien, si no tenemos consultas, entonces seguimos con el desarrollo de la ponencia. Seguimos con el desarrollo de la ponencia. Vamos a ver ahora ejemplos de otros orígenes. Y en este caso vamos a ver cómo funcionaría la declaración de origen en el TLC Perú-China. Muy interesante también. Aquí es el DESPA-PE 0122. Procedimiento específico, aplicación de preferencias al amparo del TLC Perú-China. Declaración de origen. Dice: cuando el valor CIF de las mercancías embarcadas no exceda los $600 de los Estados Unidos de América, se puede presentar, en lugar del certificado de origen, una declaración de origen, de acuerdo al formato establecido en la sección B del anexo 5 del tratado.
la cual es completada por el exportador o productor de las mercancías. Bien, en este caso del TLC de Perú y China, es algo diferente, ¿verdad?, al de la Unión Europea con Perú. ¿En qué sentido es diferente? En primer lugar, aquí el texto sí pone una barrera en el tema del término de negociación. Aquí sí nos habla claramente del valor CIF. Aquí sí nos habla claramente del valor CIF de la mercancía. En cambio, con la Unión Europea, simplemente era el valor de la factura. Aquí sí está claramente diciéndonos que la condición es valor CIF y que no haya o que no se exceda de los $600. Para lo cual, en lugar del certificado de origen, simplemente el proveedor, tu exportador chino, tu proveedor chino, debe de llenar una declaración de origen, que es una hoja bastante simple, que no la tiene que visar ninguna entidad, solo el propio exportador. Si comparamos con la declaración de origen de la Unión Europea, el valor aquí sí pues es bastante corto, ¿no? Es un valor bastante corto, pero sin embargo, pensando un poquito en la gente que importa por internet, creo que es bastante alentador. Posiblemente, cuando se revise los términos del TLC China-Perú, probablemente esta brecha pueda subir, pero de momento sabemos que es así. Continuamos. Vamos a ver otro ejemplo de declaración de origen. Y en este caso vamos a hablar del DESPA PE 0.119. PE 0.119, que nos habla del procedimiento específico al amparo del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos dice el Acuerdo de Perú con Estados Unidos en relación a declaraciones de origen? Dice lo siguiente, atención, muy interesante. Ninguna parte, te voy a señalar dónde estoy para que me puedas seguir. Estamos aquí. A ver, permítanme. Aquí. Ninguna parte exigirá una certificación de origen, claro está, o información que demuestre que una mercancía es originaria cuando, dos puntos, A, el valor aduanero de la importación no exceda de $1.500 o el monto equivalente en la moneda de la parte importadora, o un monto mayor que puede ser establecido por la parte importadora, a menos que la parte importadora considere que la información forma parte de una serie de importaciones realizadas o planificadas con el propósito de variar el cumplimiento de la legislación de parte. ¿Qué regula la solicitud de tratamiento preferencial bajo este acuerdo? O que sea una mercancía para la cual la parte importadora no requiere que el importador presente una certificación o información que demuestre el origen. A ver, para aterrizarlo, en el TLC con los Estados Unidos, tu proveedor norteamericano no necesitará mandarte un certificado de origen, no lo necesitará, además, ni siquiera una declaración, nada. Dice, nadie va a exigir ninguna certificación o información. Al menos en el ejemplo de Europa, en la factura debías poner algo. En el de China debías llenar un formato simple. Pero aquí no hay que exigir nada, siempre y cuando el valor aduanero de la importación no exceda $1.500. ¿Y qué valor es el valor aduanero? El valor CIF. Entonces, si el valor CIF no excede $1.500, no necesitas ningún documento
para poderte acoger al APC Perú-Estados Unidos. Ningún documento, no se exige. ¿Ok? Atención con eso entonces. Mira qué variopinto, mira qué interesante el tema alternativo al certificado de origen. Hay montos altos, montos bajos, en algunos condicionados a los Incoterms, en otros no. Inclusive en este último ni siquiera se exige algún documento que se asemeje a una declaración de origen. Entonces aquí hemos observado ya 3 ejemplos de 3 acuerdos comerciales bastante usados, donde no necesitamos ingresar en la declaración aduanera el certificado de origen, puesto que nos amparan los procedimientos específicos. Muy bien, si tenemos alguna pregunta, es momento de hacerla. Vamos, adelante. Bien, no tenemos preguntas. Espero entonces que todo esté claro. Si no, aquí con mucho gusto desarrollamos las respuestas de las curiosidades o inquietudes que ustedes puedan tener. Muy bien. Ahora volvamos a los certificados de origen. Para ponernos en el supuesto de que pasamos los límites de la declaración de origen y necesitamos un certificado de origen. Para poder saber que necesitamos un certificado de origen, debemos cuestionarnos o preguntarnos ciertas cosas para mantener un filtro. ¿Ok? Vamos a borrar eso de ahí, alguien está penando, creo, en el sistema. Para cuestionarnos si necesitamos o no certificado de origen, lo vuelvo a repetir, necesitamos hacernos ciertos filtros. Uno, si el producto o el origen del que estoy trayendo el producto es de un país con el que tengo convenio. Si no tengo convenio, no va a haber preferencia arancelaria. Dos, si con ese origen tengo convenio, entonces ahora me debo preguntar si la partida arancelaria de mi producto está negociada en ese convenio. Entonces, esas dos partes, esos dos son básicos. Vamos a anotar esas preguntas aquí. El origen tiene convenio con Perú. Y la segunda pregunta es, ¿la subpartida nacional de mi producto está negociada en ese convenio? Si es así, entonces se debe utilizar el certificado de origen. Ahora, existen también certificados de origen no preferenciales, atención. ¿Y por qué un certificado de origen no preferencial? No preferencial, y su mismo nombre creo que nos ayuda un poco a entender su función, es un certificado de origen que no te va a traer descuentos arancelarios, no te va a dar desgravaciones arancelarias, pero sí te va a permitir acreditar el origen del producto. Entonces,
tú podrías estarte preguntando en este momento, pero si el certificado no me va a ayudar a obtener ninguna preferencia arancelaria, solo a determinar el origen de un producto, ¿para qué me serviría? ¿O para qué lo tendría que utilizar? Te voy a poner un ejemplo. Y ese ejemplo puede darnos pie a que tú puedas entender muchas otras situaciones muy similares. A ver, por ejemplo, hablemos de los derechos antidumping. Hablemos de los derechos antidumping. Sabemos, por ejemplo, que en la actualidad Perú le está cobrando derechos antidumping al calzado originario de China. Zapatos, zapatillas, botas originarios de China pagan antidumping si sus valores FOB están por dentro de la tabla que Indecopi tiene publicada, ¿correcto? Entonces, si un producto es originario de China, va a pagar antidumping. Pero ¿qué sucede si hay un importador que está trayendo calzado embarcado de China, pero cuya manufactura, cuyo origen es de Vietnam? No debería pagar antidumping, porque la norma de Indecopi dice bien claro calzado de origen chino. Pero entonces la aduana tiene todos los argumentos para sospechar que el calzado es chino porque se está embarcando de China y se le ha pagado a un proveedor chino. Entonces, en ese caso, es muy importante traerlo con un certificado de origen para demostrar a la administración aduanera que el producto es originario de Vietnam y no de China, que el país de embarque es China, pero el país de origen es Vietnam, como hablábamos la semana pasada en la primera parte de esta charla. Entonces, no tenemos convenio con Vietnam, pero ese certificado no preferencial que va a servir para evitar que las autoridades aquí te cobren derechos antidumping. Por lo tanto, los certificados de origen no preferenciales me pueden servir para levantar ciertas restricciones de índole para arancelario o en algunos casos no arancelario. Miren qué importante también es el certificado de origen no preferencial. Continuamos y revisemos alguna información importante, ¿no? Aquí está la casilla 7 del formato A de la Declaración Aduanera de Mercancías, donde se indica todo lo que se debe de llenar, ¿no? Por ejemplo, tenemos el casillero 7.23 que nos indica el código del TPI, o sea, del Tratado Preferencial Internacional. Cada acuerdo comercial que el Perú tiene un código para la DAM, ¿ok? El código liberatorio, si es declaración de origen o certificado de origen, y se hace, mira en el casillero 7.26, 7.27, la diferencia entre país de origen y país de adquisición, ¿no? País de origen, dice, se indica el código del país donde las mercancías han sido manufacturadas, cultivadas o extraídas. Recuerda las normas de origen que hablábamos la semana pasada. Mientras que el país de adquisición es el país donde han sido adquiridas, donde se han comprado. Así que muy importante entender esa diferencia. Revisen el video de la semana anterior, ¿no? Yo puedo comprarle a un país pero embarcar desde otro. Un poco a manera de repaso, ¿no? Y en el formato B, por ejemplo, también se declara en el cajón 5, país de origen y país de embarque, ¿no? Dice país de origen, el país donde ha sido el producto cultivado, manufacturado o extraído, ¿no? Según normas de origen. Y el país de embarque, de donde fueron embarcadas con destino final Perú. Entonces,
Aquí estamos un poquito revitalizando o fortaleciendo eh, este tema que nosotros como sectoristas debemos tener claro entre país de adquisición, donde se compró, país de origen, donde se cultivó o manufacturó la mercancía, y país de embarque, desde donde la mercancía salió con destino final a Perú. ¿Ok? Revisemos la clase anterior para afianzar mejor esta parte, ¿no? En una liquidación de aduanas formato C, así figura el tema cuando se aplica declaración o certificación de origen, ¿no? Por ejemplo, las valores sale $401, liberado al 100%, cantidad a pagar cero, ¿no? Eh, Aquí vendría a ser lo que paga según la subpartida, aquí el porcentaje de desgravación, perdón, la cantidad de descuento por consecuencia del porcentaje de grabación, y aquí la cantidad a pagar, ¿no? Si está liberada al 100%, la cantidad será cero. Si está liberada en un porcentaje, entonces la cantidad a pagar acá será la resta entre la liquidación y la liberación. ¿Ok? Muy importante de saberlo. Eh, Otra información importante también, el autocertificado, ¿no? Que era con Estados Unidos y con Canadá, se puede descargar a partir de la web de acuerdoscomerciales.gov.pe. Por ejemplo, si es Estados Unidos, cliqueas aquí en la banderita de Estados Unidos y te va a aparecer certificado de origen para exportación de Perú a Estados Unidos o de importación de Estados Unidos a Perú, en este caso. Y ahí está el formato, ¿no? Y el certificado de origen es súper completo porque tiene que ir el dato del exportador, del importador, del productor. Fíjate que productor y exportador pueden ser diferentes, por supuesto que sí, porque el exportador pues, puede tercerizar y finalmente se puede distinguir, y esto se acepta, entre quien produce y quien vende. Los certificados de origen tienen también vigencia, una duración, se le tiene que poner en la posición arancelaria, la norma de origen a la cual se va a someter TEO, EXO, salto arancelario, lo que vimos en la clase anterior, y también el número de factura con el que va a estar vinculado. Estos datos son básicos en los certificados, tanto a nivel de autocertificación como certificación mediante entidades, ¿no? Y al adverso de, por ejemplo, este autocertificado de Perú con Estados Unidos, tenemos los criterios de origen, ¿no? Por ejemplo, la mercancía se obtiene en su totalidad en el territorio de uno de ambas partes de la norma TEO, ¿lo recuerdas? De la clase anterior, y así por el estilo que habla de todas las situaciones del salto arancelario, de los requisitos específicos de origen, de la norma EXO, están aquí dentro de este manual de llenado, que se encuentra al verso del certificado de origen, en este caso de Perú con los Estados Unidos. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta por parte de la audiencia? Muy bien, ¿preguntas, señores? Muy bien, entonces, si no tenemos preguntas, espero que esta segunda parte de declaraciones y certificaciones de origen se haya dejado entender. Yo les agradezco a nombre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior y a nombre personal también, el que nos haya acompañado una vez más el día de hoy, y esperamos encontrarnos en una nueva cita. Eh, Queden atentos a la programación de CAMEX,
a través de Facebook, de su biblioteca, del aula virtual, o también pueden mandar un mail a info@camexperú.org.pe para poder conocer futuras programaciones de charlas y conferencias que están bastante buenas y todas relacionadas al comercio exterior y aduanas. Si hubiera alguna pregunta que quieran hacerme directo, puede ser a rprivat.camexperú.org.pe. Si no tenemos ninguna pregunta más, les agradezco. Muchas gracias por su atención, por acompañarnos, queden atentos a la programación de CAMEX y no se olviden de agregarme a sus redes sociales, Raúl Privat Panda en YouTube y en Facebook, para seguir conectados. Espero de todo corazón que esa información haya sido valiosa, utilitaria y que por sobre todo se haya dejado de explicar. Muchas gracias, Dios los bendiga grandemente y hasta otra oportunidad. Permítame.